Yo soy mexicano, como ustedes saben. Estoy pastoreando la iglesia de Richardson, adventista de Richardson, es el norte de Dallas. Soy pastor en la conferencia de Texas, de la división norteamericana. Es la unión del Southwestern, o sea, la unión del suroeste de Estados Unidos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Casado con 3 hijos. Uno de mis hijos es pastor. Él es 4ª generación, yo soy 3ª generación de pastor. Y pues nada más, trabajé 16 años y medio en México, allá estuvimos también dirigiendo jóvenes y mayordomía, y acá en Estados Unidos pues estamos de pastor en la iglesia. Tenemos muchas invitaciones a diferentes partes para poder compartir la palabra de Dios, como lo tenemos ahora con ustedes. No sé qué más quieren que les diga. Excelente, pastor. Esa es la información que, bueno, que queríamos saber, ¿no? Dónde está sus trabajos, sus proyectos. Bueno, sabemos que tiene un programa por YouTube y, bueno, también es muy reconocido. Así que el tiempo es suyo, pastor. Ok, muchas gracias, hermanos. Me van a dar oportunidad de compartir la pantalla, supongo, ¿verdad? Entonces déjenme compartir aquí. Ok. Ahí va. Ok, el tema que vamos a mencionar hoy se llama Adorando en el altar equivocado. Y déjenme explicarles un poquito acerca de lo que vamos a hacer aquí. Este sermón está basado en una visión que Elena G. White tuvo en Primeros Escritos. Espero que todos ustedes la hayan leído alguna vez, y si no, pues dense el tiempo en algún momento hoy, un poquito más tarde, o si no, pues durante esta semana para que puedan leerla. Está en Primeros Escritos y es, el título del capítulo es Al final de los 2300 días de tarde y mañana. Ese es el título. Y usted va a tener la oportunidad de ver allí algunas cosas, y yo quiero meditar por un momento en lo que implica esa visión, lo que implica para todos nosotros, lo que debe implicar para todo adventista, para todo aquel que conoce la verdad a través del mensaje de la iglesia adventista. El texto clave, ustedes lo pueden ver hoy en pantalla, se encuentra en Lucas 11:23, es un reflejo también de Mateo 12:30, que dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo. O sea, básicamente nos está dando a entender que no podemos estar de enemigos o separados de Jesús y pensar que de alguna manera nosotros vamos a ser sus amigos, sus aliados. En realidad nosotros somos sus enemigos. Cuando no estamos con Él, estamos contra Él, y cuando no estamos recogiendo juntamente con Él, estamos también desparramando. Esa es una realidad. La pregunta viene en base a la cantidad de iglesias que existen en el planeta Tierra. En este momento se calcula que hay más de 10,000 denominaciones cristianas. 10,000 denominaciones cristianas, imagínense. Podríamos nosotros pasar toda la vida escudriñando doctrinas de 10,000 denominaciones cristianas. Y una cosa que yo he escuchado, incluso en el ambiente pastoral, es que da lo mismo ir a una iglesia cristiana que a otra. Incluso mi hijo está llevando una maestría en este momento en una universidad de aquí. Él es pastor, ya trabajó en el campo, pero aquí en Estados Unidos a los pastores jóvenes los envían a sacar su maestría a nuestras universidades. Y en una de las universidades en la que él está tomando sus clases para sacar su maestría, uno de sus maestros, yo estaba escuchando la clase porque él está tomándola ahí y pone el video, ahora están por Zoom, y yo lo estaba escuchando así tras bambalinas, y oí que el maestro estaba diciendo que da lo mismo, o que nosotros los adventistas somos, como quien dice, una iglesia más de todas las demás, como si fuera lo mismo ir con una iglesia bautista, metodista, congregacional o presbiteriana, luterana, metodista, testigo, pentecostales o asambleas de Dios, como si fuera lo mismo. Y a mí me sorprendió que eso viniera de un pastor adventista, y no solamente de un pastor adventista, de un maestro con un doctorado y dándole clase a pastores adventistas. Yo esperaba una reacción de parte de los mismos pastores que están tomando la maestría, pero no vi ninguna. Y entonces eso me comienza a preocupar, porque veo que se está perdiendo la idea, la realidad
de que nosotros somos un pueblo distinto. Voy a poner con ustedes aquí una filmina donde hay una cita de Elena G. White muy interesante. Ella dice ahí, Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Me llama la atención porque muchos de nuestros ministros en este planeta y muchos de los maestros de nuestros ministros que sacan doctorados y maestrías se van a hacer sus doctorados en escuelas no adventistas, en universidades no adventistas. Una de las cosas que empezó todo este movimiento fue a un decano muy famoso y muy conocido entre nosotros que graduó en la Universidad Pontificia de Roma. Este hombre fue muy famoso porque sacó su doctorado en Roma y regresando de Roma, lo primero que hicieron fue premiarlo y ponerlo de director de nuestra máxima casa de estudios de los pastores, la Universidad de Andrews. Pero es muy curioso. La hermana White dice que el pueblo que Dios tiene en la tierra es superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Entonces viene la pregunta, si la iglesia adventista es superior en la capacidad de enseñar, entonces ¿por qué fuiste a un lugar inferior a sacar tu maestría? Sacaste un doctorado en un lugar donde no tienen la capacidad de enseñarte la verdad y vindicar la ley de Dios. Pareciera ser que se nos está olvidando quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo aquí, quién es el que nos está dirigiendo. Y esa es la razón por la cual quiero hoy compartir con ustedes esta visión del Espíritu y Profecía. No es un sermón muy bíblico, porque está basado en lo que el Espíritu y Profecía dice. A diferencia de otros de mis sermones, que prácticamente presento todo lo que se aparece en la palabra del Señor. El texto en el que me estoy basando es que una vez que Dios tiene una iglesia, ustedes saben, Dios no tiene muchas iglesias, no tiene muchos movimientos, Él tiene una sola iglesia, y esa iglesia es la iglesia verdadera, en este caso la iglesia adventista del séptimo día, y obviamente, de acuerdo a lo que dice la hermana White, es superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Estaba dando una campaña de evangelismo hace unos años atrás en mi ciudad natal. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Y estaba en la ciudad, no solamente en mi ciudad natal, sino que estaba en la iglesia en la que yo me crié. Bueno, en la iglesia que yo considero en la que crecí, porque bueno, fui a diferentes iglesias como hijo de pastor, pues estuve en diferentes lugares. Pero esta es una de las iglesias a las que mayormente asistí. Puedo decir que ahí pasé la mayor parte de mi juventud en esa iglesia. Y ahí estaba dando una semana de oración. Y en ese tiempo estaba asistiendo ya regularmente, ya era miembro de la iglesia, un doctor muy reconocido ahí en la ciudad de Monterrey, que había sido miembro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. La Iglesia de Dios del Séptimo Día, para información de ustedes, se separó de la Iglesia Adventista por allá en 1860, 1859, cuando la Iglesia Adventista estaba a punto de organizarse, cuando la Iglesia Adventista estaba a punto de convertirse en el movimiento que conocemos. Recuerden que adquirimos el nombre en 1861 y en 1863 comenzó la organización de nuestra iglesia. Allá en 1860, por allá en 1859, la Iglesia de Dios del Séptimo Día se separó del movimiento adventista. Habíamos ido juntos desde 1844, por ahí 1859, 1860, por ahí se separaron. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la Iglesia de Dios del Séptimo Día? ¿Por qué se separaron de nosotros? Si ustedes estudian un poquito la historia, van a ver que el dirigente o el pastor, casi siempre es así, los movimientos que se separan del movimiento adventista es porque algún problema de liderazgo, generalmente líderes inconformes o líderes que sacaron o líderes que tenían ideas equivocadas y los sacamos, se llevan a un grupo de personas. Y así fue lo que pasó con la Iglesia de Dios del Séptimo Día. El máximo dirigente, el pastor que funda la Iglesia de Dios del Séptimo Día, era una persona que era adicta al tabaco, o sea, fumaba, y fumaba bastante. La hermana White consideraba, a través de las visiones que estaba recibiendo de Dios, el tabaco un hábito sucio, una adicción sucia. En ese tiempo, los doctores recetaban el tabaco como si fuera medicinal, recetaban el fumar porque era bueno para dormir, era bueno para calmar los nervios y había otras cosas que ellos decían, pero de acuerdo a las visiones de la hermana White, ella decía que pues eso era un vicio sucio, algo que no se debía seguir. Al momento de elegir, obviamente, ministros para que fueran ministros como parte de nuestra iglesia, de nuestro movimiento,
Obviamente este pastor quedó fuera del grupo de personas que estaban siendo elegidas para ser dirigentes de nuestra iglesia. Esto no le gustó a este pastor, obviamente, y ya sabemos lo que pasó. Se llevó a todos sus seguidores, porque él era un gran predicador, era un gran líder, y se llevó una gran cantidad de personas y fundó un movimiento alternativo. El movimiento que fundó fue la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y a partir de ahí comenzamos a crecer, la Iglesia Adventista por su lado y la Iglesia de Dios del Séptimo Día por su lado. Les digo que estaba predicando en esta iglesia allá en Monterrey y estaba allí un doctor que había sido miembro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, pero no era cualquier miembro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, había sido uno de los principales pilares de la ciudad y especialmente pilares de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, una persona muy conocida, muy respetada. En ese tiempo él tenía un programa de televisión ahí en Monterrey, hablaba acerca de salud, un gran dermatólogo muy famoso. Y él estaba ahí en la iglesia escuchando la serie de sermones. Yo había escuchado acerca de su experiencia, de cómo había vuelto a la iglesia adventista por mi hermano, porque mis hermanos asisten a esa iglesia, me habían comentado un poquito acerca de lo que había sido la experiencia de este doctor. Así que yo estuve predicando y pues con la curiosidad me acerqué a él para platicar con él una de las noches. Estábamos hablando de profecía y al terminar una de las noches me acerqué y nos pusimos a platicar. Y cuando le empecé a platicar con él, estábamos hablando acerca de su experiencia en la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué nota usted de diferente entre la Iglesia de Dios del Séptimo Día y la Iglesia Adventista? Estamos hablando de 170 y tantos años después de la separación de la Iglesia de Dios de la Iglesia Adventista. Y cuando él me escuchó y le hice la pregunta, ¿qué nota usted de diferente? Él me miró y nunca se me va a olvidar lo que me dijo ese día. Él me dijo, pastor, nosotros teníamos una luz, y me hizo así, muy pequeña, así haciendo como muy pequeña, teníamos una luz muy pequeña. Dice, pero ahora que entro en la iglesia adventista, me encuentro que ustedes tienen luz, luz por todos lados. Ustedes tienen luz increíble en profecías, libros de salud, tienen universidades, tienen los clubes, tienen los coros, tienen cosas increíbles. Dice, estamos fascinados, dice, con la gran cantidad de luz que tiene esta iglesia. Allá en la iglesia de Dios tenemos una luz muy pequeña. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es, bueno, porque se separaron del movimiento de Dios. Al separarse así como un movimiento disidente, a ellos se les nota mucho porque tienen 174 años que se separaron. Hace 174 años. Entonces se quedaron con la luz de hace 170 años. La luz que teníamos hace 170 años, que era así, esa es la luz que ellos tienen. Nosotros crecimos en la luz y fuimos creciendo y fuimos enseñando, y ellos se quedaron con la luz que nosotros teníamos hace 170 años. Hoy en día, muchos de los miembros de la iglesia adventista se preguntan, pastor, pero es que estos que se acaban de separar tienen la misma luz que nosotros, usan a la hermana Juárez, tienen las mismas lecciones. Pues sí, porque se acaban de separar hace 3, 4 años, hace 5 años. Pero créanme que si Jesús no viniera en 30 o 40 años, estas personas iban a quedar atrás en la luz, porque Dios está derramando luz sobre este movimiento. Y por esa razón quiero presentarte algunos aspectos de la visión que Elena G. de White tuvo. Quiero recordarles, hermanos, que el hecho de que esta denominación sea la denominación correcta y sea la denominación que Dios está guiando, no nos convierte ni a ti ni a mí en verdaderos hijos de Dios. El hecho de que tú y yo seamos parte de la iglesia adventista del séptimo día no nos salva, ni tampoco nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Esta iglesia, hermanos, desgraciadamente, tristemente, está llena de cizaña. A lo mejor tú y yo somos cizaña. Y quiero que lo entiendas. Hay muchísimas personas dentro de la iglesia que son babilonios. Es cierto, la iglesia no es Babilonia, como vieron ahí en la cita que coloqué. Había una persona que decía que la iglesia era Babilonia, y él dice, no, la iglesia no es Babilonia. Pero sí tenemos muchos, o somos muchos babilonios dentro de la iglesia. Pensamos y actuamos como babilonios. Hay mucha cizaña. Hay muchas personas que están en la iglesia no porque Dios quiere, sino porque Satanás quiere que estén. Eso es lo primero que quiero que entiendan. Entonces, el hecho de que estemos dentro de la iglesia no nos salva. Nosotros no nos vamos a salvar por la iglesia. Nos vamos a salvar gracias a Cristo Jesús y gracias a la misericordia, a su gracia y al milagro de la nueva criatura que el Señor Jesús estableció en nosotros. Eso es lo que nos hace salvos. Y si tú y yo no tenemos una relación íntima con Cristo Jesús, pues lo más probable es que vamos a caer, vamos a ser tentados y vamos a ser destruidos. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que recordar que, de acuerdo a lo que el mismo Espíritu de Profecía dice, la mayoría, escuchen bien lo que ella dice, la mayoría de los verdaderos hijos de Dios
todavía no son parte de la iglesia adventista. Y la razón por la que no están todavía como parte de la iglesia adventista es porque no serían capaces de soportar las pruebas dentro de la iglesia adventista. La iglesia estamos tan llenos de problemas y tan llenos de dificultades, aún estando en la denominación correcta y estando en el redil correcto, que somos piedras de tropiezo para las ovejas menos capaces que al entrar a nuestra iglesia obviamente saldrían de ella. Miren lo que dijo el Señor Jesús en San Juan 10:16. El Señor Jesús dijo, tengo otras ovejas, y se refería a todas esas personas que forman parte de otros movimientos. Esos movimientos, esas denominaciones, 10,000 denominaciones cristianas falsas, 10,000 denominaciones cristianas que no son parte del pueblo de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces no están ni con Jesús, están contra él. El que no recogen con Jesús están desparramando. 10,000 denominaciones cristianas que desparraman. Solamente hay un pueblo, un redil verdadero, ya sabemos cuál es. Pero eso no quiere decir que los que estamos dentro somos todos de ese redil. Sin embargo, el Señor Jesús sí tiene muchas ovejas que todavía no están en ese redil. Miren lo que dice Juan 16, tengo muchas ovejas que no están en este redil. Aquellas, dice, las debo traer y van a oír mi voz y va a haber un rebaño y un pastor. Es bien curioso, en San Juan 10:26, Jesús habló de esas ovejas y mira lo que dijo, dice, más vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, es verdad, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie les arrebatará de mi mano. Tengo un amigo pastor por aquí en Texas que hace poco me mandó un video, bien interesante. El video era de un pastor que sale a buscar a sus ovejas cuando viene el tiempo de la trasquila. Sus ovejitas estaban desparramadas en un campo bastante extenso. Tardó como 4 horas en ir a buscarlas en diferentes partes de ese tremendo rancho gigantesco, esos ranchos que hay acá en Estados Unidos. O no sé en qué parte del mundo sería, pero es bien interesante el video. No recuerdo si era National Geographic o algo así. Sale este pastor, bien interesante, a buscar a sus ovejas. Es el tiempo de la trasquila. Ya las ovejas obviamente ya tienen la lana que ya no la aguantan y andan buscando que se las quiten de encima. Y el pastor sale y comienza a llamarlas, y es bien curioso porque él va caminando y las ovejas salen así entre el monte y se vienen siguiendo al pastor, porque oyen su voz que las llama, las está llamando, y va caminando, y las ovejas que ya las encontraron van siguiendo, lo van siguiendo. Y a medida que va avanzando por el rancho se van juntando más y más y más y más ovejas y más ovejas y más ovejas. Y cuando va llegando al final ya vienen todas las ovejas, cientos de ovejas detrás de él, caminando juntamente con él. Y es bien interesante, me encanta ese video porque así me imagino al Señor Jesús. Cuando nos estemos acercando al tiempo del fin, va a estar llamando a sus ovejas de donde ellos se encuentren y sus ovejas van a escuchar su voz y la van a conocer. Tal vez van a escuchar un sermón como este, van a escuchar algún sermón, alguna predicación de algún adventista ahí donde se encuentren y se van a dar cuenta que el Señor Jesús los está llamando y es el momento en el que se van a unir juntamente con el resto de las ovejas y van a hacer todos un solo rebaño y un pastor, como dijo el Señor Jesús. Van a oír mi voz y va a haber un rebaño y va a haber un pastor. Entonces es algo que tenemos que reconocer. Sí, estamos en el redil correcto, pero eso no nos convierte a nosotros en verdaderas ovejas. Y tenemos que recordar que estas ovejas están en rediles incorrectos, están en lugares incorrectos, pero eso tampoco las convierte en ovejas falsas. Ellos tienen la capacidad de conocer la voz del Señor y van a salir. El último clamor que tiene que ser predicado, recuerdo Apocalipsis capítulo 18, es salir de ella, pueblo mío. Este es el grupo de personas que al escuchar la voz del pastor van a abandonar los rediles en los cuales se encuentran y se van a unir con el redil verdadero. Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta. En Primeros Escritos, la visión que voy a comentar se encuentra en el capítulo que se llama El fin de los 2300 días. No pongo la página porque en cada libro va a ser diferente. Hay libros de diferentes grosores y diferentes tipos. Sin embargo, si ustedes buscan el libro Primeros Escritos de Elena G. de White, hay una visión y se escribe en el capítulo que se llama El fin de los 2300 días. Recordemos que el movimiento milerita, que es el movimiento que le da origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, surgió leyendo Daniel 8:14. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. En otras versiones dice restaurado, porque la palabra que aparece ahí es la palabra nizdak, hebrea, que quiere decir muchas cosas. Quiere decir restaurar, quiere decir vindicar, quiere decir explicar, quiere decir purificar. Hay una serie de cosas que quiere decir, pero bueno, no vamos a meter en detalle. Sabemos que los 2300 días llegaron a su fin en 1844. ¿Qué fue lo que ocurre? ¿Qué fue lo que la hermana White vio que ocurrió
al final de ese periodo de tiempo. ¿Qué ocurrió el 22 de octubre? ¿Qué ocurrió en 1844? Bueno, el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Recordemos que el Señor Jesús vino a este mundo y se fue del planeta Tierra por ahí el año 31. Ese fue el año que Jesús murió, el año 31. Y entonces Jesús ascendió al cielo a comenzar con la segunda parte de su ministerio. La primera parte de su ministerio fue obviamente cuando vino a la tierra, los 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra, esa fue la primera parte de su ministerio, donde Jesús fue bautizado en el lavacro, que sí lo representaba el atrio del santuario, y luego fue muerto en la cruz del Calvario, que representaría la muerte en el altar. Todo ese es el ministerio de Jesús en la tierra. Eso es lo que Jesús tenía que venir a hacer a la tierra. Tenía que venir a darnos testimonio, tenía que venir a presentar la verdad y tenía que morir en la cruz o tenía que morir en el altar como el Cordero que quita el pecado del mundo, así como dijo Juan Bautista. Y luego el Señor Jesús entró al lugar santo en el cielo en el año 31 y comenzó la segunda etapa de su ministerio, que sería la etapa del lugar santo. El santuario no es el santuario de la tierra, sino un santuario en el cielo. Eso lo dice bien claramente el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 9. Dice que Jesús no entró en un santuario hecho de manos, que es figura del verdadero, porque el santuario que había en la tierra, hermanos, recordemos, era una figura del plan de salvación. Todo lo que nosotros vemos en el santuario representaba algo del ministerio de Jesús o del plan de salvación en diferentes etapas. Por ejemplo, las 3 etapas del ministerio de Cristo están representadas en el atrio, su primera etapa, en el lugar santo, su segunda etapa, y en el lugar santísimo, su tercera etapa, en el ministerio de la salvación en favor del ser humano. Ahora, el santuario representaba muchos aspectos del plan de salvación. Pero bueno, Jesús ascendió al cielo en el año 31 y comenzó su etapa en el lugar en el santuario, en el lugar santo. Pero si ustedes lo leen en Hebreos 9:24, dice, no entró Cristo en un santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año. Y aquí se refiere San Pablo a lo que ocurría el día de la expiación, el día en que Jesús pasaba, no solamente, el sacerdote pasaba no solamente al lugar santo, sino que entraba hasta el lugar santísimo, dando a entender que el Señor Jesús también iba a entrar, no solamente al lugar santo, sino que iba a entrar, así como el sacerdote una vez al año, iba a entrar en el lugar santísimo. Ahora, esta profecía, unida con Daniel, nos explica el momento en el que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Pues veamos un poquito para que podamos entender más esta gráfica que tenemos aquí. Hay muchas personas que acusan a la Iglesia Adventista de presentar el plan de salvación en etapas diferentes a como ellos lo entienden. Casi todos los protestantes creen que el proceso de salvación terminó en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió en el altar, ahí se terminó el plan de salvación. Pero esto no puede ser, porque el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús entró en un santuario, donde sigue abogando por nosotros, nos dice Juan. Y esto no lo dice una vez, lo dice varias veces a lo largo del libro de Hebreos. Además, si ustedes se van al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es una evidencia de el proceso que hay en el santuario. De hecho, el libro de Apocalipsis está organizado de acuerdo al santuario. Recuerden, el atrio fue, vamos a decir así, terminado cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. En el año 31 de nuestra era, Jesús ascendió para entrar al lugar santo. O sea que Jesús está en el lugar santo del santuario celestial desde el año 31. Y solamente quedan 2 aspectos. Ahora, el libro de Apocalipsis, que fue escrito aproximadamente en el año 100 de nuestra era, o sea, 70 años después de que Jesús ascendió al cielo aproximadamente, ya presenta a un ministerio del Señor Jesús en el lugar santo y te presenta un ministerio de Jesús en el lugar santísimo. El libro de Apocalipsis, hermanos, está organizado de acuerdo al tabernáculo, o sea, el lugar santo y el lugar santísimo. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Bueno, dividamos a la mitad, son 11 capítulos por espacio. 11 capítulos. 11 capítulos para el lugar santo y 11 capítulos para el lugar santísimo. Eso es así. Si ustedes lo quieren verificar leyendo sus Biblias, esto es así. Así está organizado el libro de Apocalipsis. Ahora, en el lugar santo había 3 muebles. Estaba el candelero, obviamente. Entrando a mano izquierda estaba el candelero. A mano derecha estaba la mesa de los panes de proposición hacia el norte. Y se encontraba el altar del incienso justamente antes del velo. Estos eran los 3 muebles que se encontraban en el lugar santo. Ahora, la primera parte del libro de Apocalipsis, que sería el lugar santo, está organizada de acuerdo a estos 3 muebles. Dando a entender que hay un ministerio que Jesús está realizando.
Cuando ustedes leen el capítulo 1, por ejemplo, el capítulo 1, el versículo 12 del libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar el candelero. Jesús aparece ministrando en medio de los 7 candeleros de oro, porque Jesús está mostrándote su ministerio en el lugar santo. Así está organizado. Es el primer mueble, el candelero. Y te cuenta la historia de las 7 iglesias. El candelero introduce a las 7 iglesias. Del capítulo 1 al capítulo 11, ustedes van a encontrar 3 historias de 7. La primera son las 7 iglesias, la segunda son los 7 sellos y la tercera son las 7 trompetas. Estas 3 historias son historias de 7, cada una de ellas tiene un mueble introductorio y representa el ministerio del lugar santo. Las 7 iglesias, el mueble introductorio es el candelero, y el candelero obviamente ahí aparece Jesús ministrando el candelero en el capítulo 1. El segundo mueble que aparece en Apocalipsis 4, del 1 al 5, aparece como un trono, es el trono del lugar santo. Y lo hago claro porque la visión de la hermana White tiene que ver con ese trono. Ahora, ¿cómo sé que la mesa de los panes de la proposición son el trono del lugar santo? Bueno, porque era el único mueble que se encontraba hacia el norte. Cuando ustedes se van al libro de Salmos, por ejemplo, Salmos te va a decir, el Salmo 48, te va a decir que el trono de Dios está hacia el norte, se encuentra hacia el aquilón. Es el único lugar que se puede encontrar en el santuario que estaba hacia el norte, de la mesa de los panes. Ahora, la mesa de los panes tenía 2 pilas de pan. Cuando Jesús se refirió a sí mismo, dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando Esteban ve a Jesús ministrando en el cielo, lo ve ahí al lado del Padre, al Padre lo ve en el trono y Jesús al lado del Padre, ahí están los dos. Y ese es un trono doble, y el único lugar que se encontraba doble en el santuario, pues es la mesa de los panes de proposición. Además, cuando ustedes se van a Apocalipsis capítulo 4, del 1 al 5, van a ver que en la visión introductoria, San Juan ve el trono de Dios, y enfrente del trono, o sea, enfrente del trono ve a los 7 candeleros de oro. Si ustedes se van al santuario, ¿cuál es el único mueble que se encontraba delante de las mesas de los panes de la proposición? O vamos a poner el candelero, que es el único mueble que está enfrente, pues es la mesa de los panes de proposición, que está al norte, que tiene 2 pilas de panes. Entonces, la mesa de los panes de proposición representa el trono del lugar santo, y es el mueble introductorio de los 7 sellos. ¿Cuál mueble falta? Pues falta el altar del incienso. El mueble introductorio de las 7 trompetas, ustedes van a Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, van a encontrar a un ángel que viene y deposita el incienso en el altar del incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está el ministerio del lugar santo. Y ese es el capítulo del 1 al 11. En el capítulo del 1 al 11 encontramos 3 historias, como los 3 muebles del lugar santo, una de acuerdo al candelero, otra de acuerdo a la mesa de los panes de proposición y otra de acuerdo al altar del incienso. Estos son los 3 muebles del lugar santo. Curioso, yo uno diría, bueno, y la segunda parte del libro Apocalipsis correspondería con el lugar del lugar santísimo. El último versículo del capítulo 11, que es el versículo 19, el último versículo, que es el capítulo 19, te presenta al arca del pacto. Se abre el lugar santísimo y comienza el arca del pacto. Entonces, del capítulo 12 al capítulo 22, te representa el mueble introductorio, es el arca del pacto, y ese se encuentra en el lugar santísimo. Entonces, del 1 al 11, el lugar santo, y del 12 al 22 es el lugar santísimo, de acuerdo al libro de Apocalipsis. ¿Qué nos demuestra el libro de Apocalipsis? Nos demuestra que hay un ministerio en el lugar santo y un ministerio en el lugar santísimo, así como leímos en Hebreos. Déjenme regresar al libro de Hebreos para que lo puedan ver, como leímos en Hebreos aquí abajo. El Señor Jesús entró en un santuario en el cielo, en el lugar santo, y así como el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez en el año, también Jesús iba a entrar en el lugar santísimo. Pues obviamente se nos presenta un proceso en el ministerio de Cristo. Jesús vino, ministró en el atrio hasta el año 31, y en el año 31 Jesús avanzó al lugar santo. En el lugar santo permaneció hasta el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844 Jesús abandonó el lugar santo y pasó al lugar santísimo, a la última etapa de su ministerio celestial. Esto es básicamente. Entonces, el ministerio terrenal terminó en el año 31, terminó sobre el atrio, entró al lugar santo, donde permaneció hasta 1844. En 1844 Jesús abandonó el lugar santo y entró al lugar santísimo para su obra final en el plan de salvación, donde va a permanecer hasta que esté a punto de acabarse la gracia. Cuando se acabe la gracia, no sé qué fecha, pero está en el futuro, y entonces Jesús regresará
y hará lo que se hacía el día de la expiación, que era colocar las manos sobre Azazel y mandarlo al desierto, y comenzará el milenio y todo lo demás que nosotros conocemos. Vean cómo el santuario representa todo el plan, tal y como Dios lo planeó desde un principio. Así fue. Ahora, vamos a ver cuál es la visión que la hermana White tiene. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque es bien claro que hay un avance de la iglesia a través del santuario. Hay un proceso. Todos aquellos que están siguiendo al Cordero por donde quiera que va, pues van avanzando con él. Los verdaderos hijos de Dios aceptaron al Cordero cuando vino, y luego los verdaderos hijos de Dios avanzaron con el Cordero, con Jesús como su sacerdote al lugar santo, y los verdaderos hijos de Dios avanzan con Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Vamos a ver entonces la visión y vamos a entender de qué se trata. Esta es la visión, y lo que yo hice aquí, en esta visión del fin de los 2300 días, y quiero que la llevemos a repercusiones finales, porque cuando ustedes llevan esta visión a repercusiones finales, se van a dar cuenta qué cosas son las iglesias cristianas. Y eso me preocupó, y la razón por la que hice este sermón fue cuando yo escuché a ese maestro de teología. Hay que tener mucho cuidado con los teólogos hoy en día, con los doctores, hay que tener mucho cuidado. Han estudiado en escuelas que no son adventistas. Y desgraciadamente, cuando lo escuché decir que era lo mismo ir a una iglesia cristiana, o ir a sacar doctorados a una iglesia, o ir a asistir a una que otra, pues eso me preocupó en extremo. Pero cuando ustedes ven esta visión y la llevan a términos finales, se van a dar cuenta que el que está dirigiendo realmente a las iglesias cristianas, hermanas, hermanos, se lo voy a decir lo más claro, ya no es Jesús. Y si no es Jesús, vamos a ver que el verdadero dirigente de las denominaciones cristianas es el enemigo de Jesús, es decir, Satanás. Vamos a leerlo. Vamos a ver lo que la hermana White presentó en esta visión. Y aquí voy a hacer algunos dibujitos para que sea un poco más ilustrativo. Este dibujo obviamente no está bien, porque de acuerdo a la visión, el padre no se puede ver, pero bueno, vamos, ustedes comprendan que yo no hice los dibujos, nada más los tomé para que ustedes puedan irla viendo y contemplando o imaginándose la visión. Vamos a leerla. Aquí se las voy a ir leyendo. Ustedes vayan siguiendo con su vista y también vayan viendo los dibujos para que se vayan imaginando la escena. Esto está en primeros escritos. Dice, vi un trono. Este trono, recuerdo, es la mesa de los panes de proposición, es el trono del lugar santo. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo, así como la mesa tenía dos pilas de panes, está la del Hijo y la del Padre. Entonces sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Por eso les digo que aquí está mal, porque aquí sí se ve el Padre. Pero dice aquí, pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. ¿Qué fue lo que vio la hermana White en esta visión? Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Entonces aquí está toda esta gente que ustedes pueden ver en esta imagen. Están todos los seres humanos del planeta Tierra delante del trono del lugar santo. Está Jesús sentado y está el Padre sentado. Pero luego ella dice, vi dos compañías. La una postrada ante el trono, me imagino que son los que están acá adelante, es un grupo de personas que están postrados en oración ante Jesús, profundamente interesados, mientras que la otra no manifestaba interés, así como todos estos que están ahí de pie, pero que no están interesados en lo que está ocurriendo. Indiferentes, dice, los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de a la compañía que oraba. Entonces el Padre le daba luz, Jesús la transmitía a las personas que estaban orando, y esa es la luz que Dios le da a todos aquellos que la están buscando. Sigo leyendo la visión de la hermana White. Entonces vi, dice ella, vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Pues esta luz que está saliendo, déjenme regresarme a la imagen original, sale de Jesús, va hacia el grupo de personas que están postrados aquí al frente, pero todos los demás no reciben esa luz, porque esa luz obviamente la están recibiendo ellos, porque ellos están interesados en lo que está ocurriendo en el santuario celestial. Por eso dice, sus rostros brillaban con su gloria. ¿Qué más dice la visión que Elena G. de White tuvo? Dice,
primeros escritos. Vi al Padre levantarse del trono. Recuerden que está en el lugar santo. Y en un carro de llamas entró al lugar santísimo. Entonces ya abandonó el lugar santo, se fue al lugar santísimo el Padre. Al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, también está Jesús en el lugar santo, se levanta, y la mayoría de los que estaban posternados, no todos, se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Entonces ya se levantó el Padre y ahora se está levantando Jesús. Entonces Jesús avanza un trecho en el lugar santo, ya a punto de pasar el velo o avanzar hasta el lugar santísimo. Y dice aquí, los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces ahí está Jesús ya entró al lugar santísimo, ya abandonó el lugar santo, y ahí en el lugar santísimo le piden, Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos un Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Esta luz, este aliento, este Espíritu Santo es derramado sobre todos aquellos que siguieron a Jesús desde el lugar santo al lugar santísimo. Y luego sigue diciendo la hermana Juan. Me di vuelta para mirar a la compañía que seguía postrada delante del trono, que no sabían que Jesús ya lo había dejado. Noten, ahí están los tronos ya vacíos, estos son los tronos del lugar santo, es la mesa, los panes de proposición. Ya Jesús no está en el lugar santo, ya Jesús pasó al lugar santísimo, ya el Padre tampoco está en el lugar santo, entonces ya no está ningún miembro de la divinidad en el lugar santo. Pero todavía está el grupo de personas ahí paradas. Este grupo de personas que como no estaban interesadas, no se dieron cuenta que Jesús abandonó el lugar santo y se fue al lugar santísimo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. Y no sabían que Jesús la había dejado. Y entonces ella ve algo curioso. Allí, en la escena, aparece un personaje. Ya no es Jesús, ya no es el Padre, es Satanás. Y mira lo que dice la hermana White. Este grupo de personas que seguían postradas delante del trono no sabían que Jesús los había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Estas personas que están aquí, ¿quiénes son? Son cristianos. Personas que creen en Jesús, que aman a Jesús, que leen la Biblia, que van a las iglesias protestantes que existen en el planeta Tierra. Todas las iglesias que no creen los 2300 días, que no entendieron lo que pasó al final de los 2300 días. Personas que no entendieron el asunto del santuario, que nunca estuvieron tan interesados para saber dónde está Jesús. Se quedaron allí en el atrio. Y ese grupo de personas ya no están ni siquiera viendo hacia el lugar donde se encuentra Jesús. Ahora el que los está dirigiendo no es otro más que Satanás mismo. Sigamos leyendo lo que la hermana Juan dice. Déjenme explicarles aquí un poquito acerca de esta gráfica. Miren, en el año 31, antes de que Jesús se fuera, vamos a ponernos en el año 30, antes de que Jesús se fuera, ¿cuál era el pueblo de Dios? ¿Cómo se llamaba? Pues eran los judíos o Israel, como le quieras llamar. Ese era el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Se portaran bien, se portaran mal. La denominación correcta eran los judíos. Hasta el año 30, es más, hasta el año 31 era la denominación correcta. A los suyos vino, dice la Biblia, de los suyos no lo recibieron. Hubo un grupo de personas que obviamente no recibieron a Jesús. Los sacerdotes, Anás, Caifás y todos los demás, obviamente no lo recibieron. Pero entonces dice el apóstol, pero a los que le recibieron, a los que le aceptaron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Hubo un grupo de personas que sí aceptaron a Jesús cuando vino. Un grupo de judíos que lo reconocieron como el Cordero de Dios. Un grupo de judíos que vieron en la muerte de Jesús el cumplimiento de la muerte del Cordero. Hubo un grupo de judíos que entendieron qué era lo que Jesús estaba haciendo. Y a ese grupo de personas Jesús los llevó consigo al lugar santo.
Esas personas acompañan a Jesús al lugar santo, como dice Pablo, ascendió para entrar por nosotros en el lugar santo. Ahora Jesús se va del atrio en el año 31 y pasa al lugar santo. Ya Jesús no está en el atrio. En el atrio están los ritos, las ceremonias, los lavamientos, los sacrificios. Cuando Jesús muere en el altar, el cordero huyó, se rasgó el velo del templo, dando a entender que el santuario de la tierra ya no servía para nada. El grupo de personas que no aceptaron a Jesús, no siguieron a Jesús del atrio al lugar santo. Ellos seguían creyendo que el Cordero debía venir, seguían creyendo que el Mesías tenía que venir, se quedaron en el atrio, no siguieron a Jesús. Ahora te hago una pregunta. ¿Estas personas que no siguieron a Jesús están con Jesús? No lo siguieron, se quedaron en el atrio. Eran el pueblo de Dios, son, vamos a decirlo hasta el año 31, el pueblo de Dios, pero no lo siguieron al lugar santo. ¿Esas personas están con Jesús? La respuesta es no. ¿Qué dice el versículo? Los que no son conmigo, contra mí son. El que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, el grupo de judíos que no aceptaron a Jesús, ya no están con Dios, ahora están contra Dios. Ya no solamente recogen con Dios, ahora desparraman. Por eso es que los judíos persiguieron a los judíos cristianos. ¿Cómo? El grupo que siguió a Jesús, ese es el verdadero pueblo de Dios. Esos son los que creen en su nombre. Ese grupo de personas pasan al lugar santo y se convierten en el pueblo de Dios. Ahora ellos son los judeo-cristianos. Ellos son el verdadero pueblo de Dios. Los judíos dejan de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque no quisieron acompañar a Jesús al lugar santo. Y al no acompañarlo, ahora están en contra de Jesús. Te hago una pregunta. ¿Quién dirige a los que están en contra de Jesús? ¿Quién dirige a los que desparraman lo que Jesús está tratando de juntar? ¿Quién los dirige? La respuesta es Satanás. ¿Quién se quedó dirigiendo a los judíos después de que Jesús se fue? Los judíos que siguieron ofreciendo ritos y ceremonias y sacrificios y lavamientos hasta que el templo fue destruido en el año 70. ¿Quién estaba dirigiendo todo eso? ¿Tú crees que era Dios? Y tú y yo sabemos que no. O sea, por eso Dios permitió que ese templo fuera destruido, que nunca jamás se volviera a reconstruir. Porque eso es algo que Dios no puede tolerar. Obviamente, el que se quedó a cargo del pueblo judío fue Satanás. Y exactamente lo mismo ocurrió cuando Jesús pasó al lugar santo, donde permaneció hasta 1844. En 1844, ¿cómo se llamaba el pueblo de Dios? Ya no se llaman judeocristianos, porque en algún momento los judeocristianos pues pasaron a la historia y los gentiles vinieron a convertirse en cristianos, ya nada más quedaron los cristianos. Los cristianos son el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta 1844. En 1844 Jesús avanza del lugar santo al lugar santísimo. Los que se van con Jesús al lugar santísimo, esos son el pueblo de Dios. Así como los judeocristianos fueron el pueblo de Dios cuando en el año 31 Jesús avanzó del atrio al lugar santo. Así, también los cristianos que avanzaron con Jesús al lugar santísimo, ese es el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? Pues los que avanzaron con él. ¿Quiénes son? Los mileritas. ¿Y cómo se pusieron los mileritas? Pues se pusieron iglesia adventista del séptimo día. Ese es el pueblo de Dios. Y todos los demás, ¿quién los dirige? ¿Qué pasó en el atrio en el año 31? ¿Quién se quedó dirigiendo a los que se quedaron en el atrio en el año 31? Pues Satanás, el que es contra de él, el que resparrama. ¿Y quién se queda dirigiendo, de acuerdo a lo que acabamos de ver en la visión de la hermana White, y tiene sentido? ¿Quién se queda dirigiendo a los que se quedaron en el lugar santo en 1844, cuando no se van con Jesús? La respuesta es Satanás. ¿Quién está dirigiendo entonces a la iglesia metodista, anglicana, presbiteriana, bautista, pentecostal, asambleas de Dios, luterana, anabaptista, anglicana y todas las demás, apostólicas y todas las demás? ¿Quién las está dirigiendo? Y la respuesta es Satanás. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Ahora, no estoy hablando de las personas que van a esas iglesias, estoy hablando de las denominaciones. Recordemos que hay muchas verdaderas ovejas en esos rediles y también hay muchas falsas ovejas dentro de la iglesia adventista. Todo es parte del conflicto en el tiempo y el fin. Avancemos un poquito más en lo que estamos tratando de decir aquí. ¿Qué dice la hermana White en primeros escritos? Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono. Ellos están en el lugar santo. Ahí están todas las iglesias que no aceptaron la verdad de los 2300 días de tarde y mañana. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Obviamente no están orando a Dios. ¿Quién es el que está allí? Satanás. Entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder.
Eso me respondió una vez un pastor cuando le pregunté, bueno, ¿por qué fuiste a sacar tu maestría a esa universidad? ¿O por qué fuiste a sacar un doctorado con la Universidad Pontificia de Roma? O sea, ¿por qué fuiste a sacar un doctorado allá? Y la respuesta es que ahí también hay luz. Y la respuesta es, pues sí, por supuesto que hay luz, pero mira de dónde viene esa luz. Dice ahí, Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había, ¿qué cosa? Luz. ¿De dónde viene la luz? ¿Quién la sopló? Y mucho poder, por supuesto. Pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerlos engañados, arrastrarlos hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Si ustedes llevan esta visión a últimas consecuencias, nos podemos dar cuenta del peligro en el cual se encuentran todas las personas mientras permanezcan en estas iglesias. Por eso es que el Señor tiene un pueblo especial, un pueblo que no es inferior a ningún otro, sino superior en su capacidad de presentar la verdad y vindicar la ley de Dios. Y ese pueblo que Dios lo tiene con la misión de hacer un llamado final, salir de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas y participéis de sus pecados. Ahí están las verdaderas ovejas del Señor. Y los verdaderos hijos de Dios van a oír la voz del Señor y la van a conocer. Cuando escuchan algún tema que tiene sentido, que tiene lógica, y lo escuchan y dicen, wow, esto suena lógico, esto suena de verdad. Es el Espíritu Santo el que los está llamando. Los verdaderos hijos de Dios, no tengamos miedo. Van a escuchar su voz y la van a conocer y la van a aceptar. Miren, queridos hermanos, algo que ustedes quiero que vean, esto corresponde con la iglesia de Filadelfia. Yo he creído, desde que estoy estudiando todos estos asuntos, que realmente tú y yo todavía estamos en la iglesia de Filadelfia. Estamos a punto o ya tenemos síntomas de la iglesia de la Odisea. Ya tenemos definitivamente muchas de las condiciones de la Odisea entre nosotros, pero todavía creo que tenemos mucho que ver con Filadelfia. Mira lo que dice el mensaje de la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Obviamente se refiere al momento en que se abrió la puerta del lugar santísimo y se cerró la puerta del lugar santo. Y aquí está en los escritos de la hermana Juan la explicación que se encuentra en la carta 2 de 1874. Dice, vi en 1844 Dios había abierto una puerta que ningún hombre podía cerrar y cerrado una puerta que ningún hombre podía abrir. Obviamente es una referencia a Apocalipsis 3:7, que es el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Los que rechazaron la luz que fue dada al mundo por el mensaje del segundo ángel quedaron en tinieblas, y cuán grandes, dice ella, eran esas tinieblas. Nunca he declarado ni escrito en que el mundo fue sentenciado o condenado. Quiere decir que no se ha acabado la gracia, obviamente. En ninguna circunstancia, nunca he usado ese lenguaje para nadie. No importa cuán pecador fuera, siempre he tenido mensajes de reprocho para los que usaban esas expresiones ásperas. Y luego sigue explicando, se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1854. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz, fueron dejados en tinieblas. Los que aceptaron y recibieron al Espíritu Santo que acompañó a la proclamación del mensaje celestial, y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño, de ese modo rechazaron al Espíritu de Dios, y este no intercedió más por ellos. Los que no vieron la luz no fueron culpables de rechazarla. Los únicos a los cuales el Espíritu de Dios no podía alcanzar eran los que habían despreciado la luz celestial. Y en esa clase estaban incluidos, como lo he dicho, tanto los que rehusaron aceptar el mensaje cuando les fue presentado, como los que, habiéndolo recibido, después renunciaron a su fe. Estos podrían tener una forma de piedad y profesar ser seguidores de Cristo, pero realmente no lo son. Dice, pero no teniendo una comunicación viviente con Dios, eran llevados cautivos por los engaños de Satanás. Se presentan estas dos clases de la visión: los que le declararon que era un engaño la luz que habían seguido, y los impíos del mundo que, habiendo rechazado la luz, habían sido rechazados por Dios. No se hace referencia a los que no habían visto la luz y por lo tanto no eran culpables de su rechazo. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 597. Queridos hermanos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto dice, ustedes no las pueden oír. Les dijo obviamente a los fariseos porque no entendían, porque ustedes no son de Dios. Los que son de Dios escuchan este tipo de sermones y tal vez en algún momento les choca, tal vez en algún momento se les hace muy difícil, pero no puede salir de su cabeza porque el Espíritu Santo los está tocando, porque son hijos de Dios y porque son ovejas. Y llega el momento en el que esto les va haciendo sentido y toman la determinación de venir al redil correcto.
No estoy diciendo que las personas que estamos en el redil correcto seamos las personas correctas. Lo que estoy diciendo es que hay un redil correcto, hay una denominación correcta. No quiere decir que los que están en esa denominación sean correctos, pero esa es la denominación correcta. Y hay muchos rediles incorrectos, muchas denominaciones incorrectas, pero muchas de las personas que están en estos rediles son verdaderos hijos de Dios. Esos verdaderos hijos de Dios oyen la voz del Señor y la conocen porque son de Dios. Así que, queridos hermanos, la luz obviamente está brillando en estos tiempos. Y este sermón tiene la idea de que tú y yo sepamos quién es quién. Que tú sepas quiénes son todas esas iglesias. Esos rediles, ¿qué realmente son? No son nuestros amigos. No están con Jesús. Están contra Jesús. No están recogiendo cristianos. Están desparramando. A veces yo preferiría que las personas no pasaran por el filtro de las demás iglesias, sino que vinieran directamente al adventismo. Pero pues a veces eso es imposible. Pero los verdaderos hijos de Dios van a escuchar en su momento la voz del Señor y van a salir al redil correcto. Aquí está en inglés una visión de la hermana White donde dice que va a parecer que la iglesia está a punto de caer, como parece en este momento. Por eso es que surgen muchos movimientos disidentes. Ven las dificultades que hay en la iglesia. Recuerden, hermanos, que estamos en guerra. La iglesia adventista está muy lejos de ser perfecta. Los miembros no somos perfectos. El pueblo de Dios nunca ha sido perfecto. Cuando ustedes analizan al pueblo de Israel, justamente cuando Jesús vino, pues hasta crucificaron a Jesús, no lo aceptaron. Así hay un montón de personas dentro de la iglesia, así hay un montón de líderes, pero así como hay personas falsas dentro de la iglesia, hay verdaderos hijos de Dios. Hay, vamos a decir así, Juanes Bautistas, hay Nicodemos, hay Saulos de Tarso, que en algún momento tal vez se están oponiendo, pero en algún momento van a ser llamados. Hay verdaderos hijos de Dios dentro del pueblo de Dios, hay verdaderos hijos de Dios. Hay muchos falsos, sí, hay muchos babilonios, y qué fácil es señalar los errores, y a veces hasta los justos, como San Pedro, son utilizados por Satanás. Entonces, Dios no nos ha llamado a juzgar a los miembros de la iglesia. Es una iglesia que parece que va a caer, pero la hermana Juárez dice, no va a caer. Y luego dice aquí, en azul abajo, dice, yo sé que el Señor ama a su iglesia, no va a ser, dice ella, desorganizada, ni quebrada en pequeños átomos independientes. Todos esos movimientos disidentes, yo los veo así, como pequeños átomos independientes. La iglesia de Dios fue un átomo independiente que se separó de la iglesia y creció, y ahí están. Pero ¿cuánta luz tienen? Pues un poquito de luz. La luz que se quedaron hace 170 años. Estos movimientos disidentes que se separan de la iglesia antes de tiempo, ¿tienen luz? Sí, pues tienen la luz que tenemos nosotros hasta este año 2021 o el año que se separaron, esa es la luz que ellos van a tener. Pero te aseguro que si pasaran muchos años de aquí hasta que Jesús viniera, esa es toda la luz que iban a recibir, porque Dios no está derramando luz sobre los que están contra Él, los que no están recogiendo con Él. Por eso dice aquí, no podemos separarnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos entrar en ninguna nueva, dice, organización. Esto sería apostasía de la verdad. Y esto es verdad lo que la hermana White está diciendo aquí. Aquí la hermana White regaña a un grupo de personas. Dice, usted toma pasaje de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia. Personas que toman textos de la hermana White y hablan acerca de un momento en el que el pueblo de Dios va a ser zarandeado y que van a salir. Pues sí, yo creo que eso va a ocurrir, pero eso va a ocurrir el tiempo del fin, no ahora. En la etapa final, cuando esté a punto de acabarse la gracia, cuando vengan las leyes dominicales, cuando venga el movimiento ecuménico que va a zarandear, la iglesia, hermanos, va a desaparecer como la conocemos hoy, pero eso está en el futuro. Y obviamente esos textos de la hermana White hablan de algo que se va a levantar, pues sí, pero eso se va a levantar al final, cuando el Espíritu Santo tome el control. Pero luego ella presenta, sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada. La organización, hermanos, es imperfecta, está llena de muchos defectos, de muchos problemas, como cualquier organización humana, pero créemelo, que es así dentro de los males la única manera en la que el Señor puede seguir adelante. Por eso dice, no va a ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica, dice ella, de esto, ni hay la más mínima evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir. ¿Por qué, hermanos? Miren, en el santuario, el primer momento para avanzar con Jesús, determinante, fue el año 31, cuando los judíos o decidían avanzar con Jesús y convertirse en cristianos en el año 31 o se quedaban donde se quedaban. En 1844 fue el segundo momento, cuando los cristianos o decidían avanzar con Jesús y se convertían en adventistas en 22 de octubre de 1844, o se quedaban donde se quedaban.
¿Y cuándo toca otra vez la salida? Pues al final de la gracia, cuando nuestro sacerdote que está en el lugar santísimo abandone ese lugar para venir a la tierra, entonces allí se va a determinar si los adventistas o caminan con Jesús o se quedan donde están. Pero eso todavía no es el tiempo, no es el tiempo hoy de abandonar la iglesia, no es el tiempo, no es el tiempo de hacerlo. El santuario te marca los momentos en los que van a ocurrir básicamente los momentos en los que avanzamos o nos quedamos, son las pruebas que van a venir a la iglesia. La iglesia, hermanos, va a ser zarandeada. Dice aquí, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanecerá en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, tamizados quiere decir cernidos, mientras la página es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir, porque ahí es donde se va a determinar quién va a ser quién. Dice, aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia no ha de ser en estos postreros días, dice la hermana White, luz para el mundo. Querido hermano, lo que te estoy predicando te parece luz, te parece lógico, te parece entendible. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, luz en medio de las tinieblas, que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, porque estamos debilitados, estamos muy deficientes, que necesita ser reprendida, sin duda alguna, amonestada, sin duda alguna, aconsejada, sin duda alguna, es el único objeto en esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Así que el Señor Jesús va a volver muy pronto. Cuando termine su obra en el lugar santísimo, Él va a regresar, y va a haber una crisis sobre la iglesia, ¿sí? Esa crisis tiene que venir. Ahí es donde se va a determinar quién es quién. Así como en el año 31 se determinó quién era verdadero hijo de Dios y quién no. Así como en 1844 se determinó quién era verdadero hijo de Dios y quién no. También cuando venga esta crisis al final del tiempo de gracia, se va a determinar quién es quién y quién no. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que estar en el redil correcto, en el lugar donde el Señor Jesús quiere que estamos. Déjenme orar con ustedes. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y nos has permitido formar parte de un pueblo especial, de una iglesia especial, un pueblo distinto en la tierra, que tú le has encomendado una luz maravillosa, una luz excesiva, una luz brillante. Perdónanos, oh Señor, si no hemos vivido a la altura de la luz que hemos recibido, si no hemos cumplido con la misión por la cual nos levantaste, si no hemos cumplido con el plan profético, con el rol profético que tú nos diste. Perdónanos y ayúdanos a vivir a la altura de la luz que hemos recibido, a poder cumplir con la misión que nos diste, a poder predicar a otros y a poder dar un testimonio fiel de tu nombre, a ser verdaderos hijos tuyos en este redil y ayúdanos a cumplir con la parte que nos toca. Pongo en tus manos a todos estos hijos que están escuchando este sermón y a los que lo van a escuchar también posteriormente. Yo sé que muchos de ellos tal vez no están todavía listos para escuchar todas estas cosas que hemos hablado, pero yo sé que tu Espíritu Santo los va a tocar. Y si son verdaderos hijos tuyos, van a escuchar tu voz y te van a seguir y te van a servir. Así que pongo en tus manos a todas las personas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.